Bienvenidos a Primicias. Hoy nos acompaña Rocío Juca Salazar, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Buenos días, doctora Juca. En este espacio discutiremos las propuestas de las organizaciones políticas que quieren llegar a la Asamblea. Empezamos. ¿Cuáles son las principales propuestas que plantea Ecuatoriano Unido para estas elecciones? Un saludo cordial, Juan Pablo. Gracias por el espacio a este medio, Primicias, y un saludo cordial pues a la audiencia que se permite pues escucharnos. Efectivamente, nosotros tenemos varios planteamientos una vez que llegamos a la Asamblea Nacional en el 2021. Estos ejes prácticamente están distribuidos dada la situación actual en educación, en salud, en el tema de empleo y, por supuesto, en el tema de seguridad. Hemos analizado como Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, para planteamiento con mucha objetividad que permita salir de esta crisis al Ecuador entero. ¿Tienen ideas, por ejemplo, proyectos específicos que van con los que iniciarán ustedes su gestión, digamos, sus propuestas insignia de proyectos legislativos, por ejemplo? Claro, hay que tomar en cuenta algo fundamental, ¿no? Que las soluciones, muchas de las veces, debido a cálculos políticos, o solamente se han realizado soluciones parche al momento, en su gran mayoría, y estos son los resultados que nosotros tenemos al momento. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es recuperar, en primer lugar, la institucionalidad de la Asamblea Nacional, por cuanto pues, se ha venido de más a menos. Es nuestro compromiso de manera seria legislar y fiscalizar, dividiendo ya las dos competencias y atribuciones que tenemos como asambleístas. La primera, de legislar, es justamente ajustar a situaciones muy importantes, ¿no? Ajustes que valen la pena, como en el caso de la Ley de Educación, como en el Código de Salud, como en el Código de Trabajo, herramientas fundamentales que les permitirá a los ecuatorianos el poder salir de esta crisis. Y por supuesto, eso nosotros no lo podemos hacer solos. Dentro de este planteamiento para legislar es fundamental regresar la mirada a los ciudadanos y ciudadanas en cada uno de los rincones del Ecuador, es decir, en las provincias. Las llamadas casas legislativas hemos visto que no han tenido el funcionamiento que debería tenerlo, como en el caso de tener una participación inclusiva, constante de los ciudadanos y ciudadanas para de manera conjunta construir leyes que vayan en beneficio de todos los ecuatorianos, de las grandes mayorías. Eso hemos visto, ese divorcio, ese distanciamiento, una asamblea que no ha estado in situ de manera permanente y constante con la finalidad pues de realizar un trabajo en territorio y sobre todo que esa articulación permita efectivamente el que la gente, el que los diferentes sectores puedan aportar de manera objetiva en el desarrollo de las diferentes leyes. Si bien es cierto, la ley está ¿para qué? La ley manda, permite, prohíbe, pero es importante impulsar y fomentar a través de la ley el desarrollo, ¿sí?, del país. Caso contrario, nosotros vamos a seguir cayendo en los mismos errores, en los mismos ensayos que no nos ha llevado a tener los resultados positivos. ¿Cómo ven ustedes, cómo ve su candidatura y los candidatos de Ecuatoriano Unido a las reformas pendientes? Tenemos pendiente una reforma tributaria, una reforma laboral y una muy importante reforma a la seguridad social. Por supuesto, esos son uno de los ejes fundamentales, como bien lo decía. Al inicio manifesté que nosotros vamos a trabajar en diferentes ejes. Eje de salud, de educación, en el eje de empleo, como ustedes ven, y en el eje de seguridad. Allí apunta claramente las reformas de las leyes que usted acaba de indicar y las leyes conexas, porque eso también hemos visto que en este momento hay leyes que se contraponen y que no permiten tener esa articulación, ese matrimonio para poder desarrollar de la mejor manera y llegar a beneficiar a los ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos también en el ámbito de educación la ley de telecomunicaciones, que es una ley conexa, porque tenemos que analizar y sobre todo regresar la mirada a la situación actual que estamos viviendo. Recuperar la mirada a los estudiantes
y a los docentes, porque no es posible que con las condiciones actuales no podemos hablar de una educación que esté universalizada, en la que llegue a todos los rincones del Ecuador. ¿Qué es lo que vamos a tener si nosotros no tomamos cartas en el asunto? La deserción escolar, en el que no vamos luego, pues los índices se van a elevar en este caso de analfabetismo. ¿Por qué? Porque no se cuenta con las herramientas, como en el caso del servicio de Internet en su totalidad. No estamos hablando que llega al último rincón del Ecuador. Por lo tanto, aquí habrá que analizar, y vamos a analizar la ley de telecomunicaciones, la recuperación de los infocentros, que fue realmente dentro de un programa muy importante por recursos y todo eso, prácticamente ya se dejó a un lado y se suspendieron los mismos, quedándose las infraestructuras en cada una de las parroquias rurales prácticamente en desuso. Y hoy necesitamos recuperar de manera inmediata para hablar de la universalidad de la educación. Perfecto. La fiscalización que ha hecho esta asamblea, que está cerca de terminar su periodo, ha sido poco eficiente, no ha sido tan oportuna. ¿Qué propuestas tienen en el sentido de la fiscalización? ¿Cuál va a ser su propuesta? ¿Cuál es su estrategia para el tema de la fiscalización en la Asamblea? Como Movimiento Ecuatoriano Unido, Lista 4, nuestro afán es velar por los derechos, por los recursos de los ecuatorianos que de manera vil se nos han visto, prácticamente se nos han arrancado. Porque, ojo, cuando existen actos de corrupción, a los únicos a quienes nos perjudican es a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque resulta que se vuelve ineficiente los servicios de las instituciones públicas, como en el caso de salud, que es un ejemplo muy claro, en el que nosotros hemos tenido que lamentar muchísimos fallecimientos. Y por supuesto, como madre, como mujer, me solidarizo, porque hemos perdido en prácticamente la mayoría de los lugares ecuatorianos, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos. ¿Y todo por qué? Porque no hemos tratado con total seriedad. Entonces, por lo tanto, nosotros fiscalizaremos de manera seria, porque el único compromiso que nosotros tenemos es con los ecuatorianos y ecuatorianas. La ley de extinción de dominio es fundamental, que hoy sí se está tratando en la Asamblea, pero por supuesto de parte nuestra será también objeto de revisión, de análisis para avanzar, porque la intención no es únicamente que vayan y paguen su pena. La intención es recuperar los recursos que fueron arranchados, que fueron prácticamente pues usurpados, mal llevados de nosotros los ecuatorianos. Y sobre todo, si nosotros no ponemos un alto ahora, porque hay que empezar de alguna manera a cambiar la mentalidad, este es un tema de cultura también, que no se trata de que uno llegue a ejercer un cargo público y con eso tengo abierta la posibilidad de hacer mal uso de ese voto de confianza. Hay que arrancar y cortar de raíz ese tipo de situaciones que lo único que ha llevado al país es a empobrecernos, a tenernos en esta crisis. Entonces tenemos que empezar de alguna manera, y la fiscalización va a ser de una manera seria y por supuesto que va de la mano con la legislación, el crear, el generar y endurecer las penas para que de una vez por todas entendamos que ser servidor público es trabajar honestamente y brindar ese aporte a la ciudadanía que con tanta voluntad nos ha dado ese voto de confianza. Una de las primeras tareas será recuperar la imagen que se ha debilitado tanto en el legislativo, con un montón de asambleístas inmersos en actos de corrupción, en escándalos. ¿Cómo pueden recuperar esa imagen? No se trata únicamente de la imagen de esta función tan importante, tan delicada que es la función legislativa. Prácticamente vemos que de manera total se está prácticamente ya infestada de muchos vicios el sector público. Sí, pero en el caso nuestro, por supuesto que tenemos estrategias para poder mejorar, con un bloque consolidado en el que trabajemos con la gente, para la gente y por la gente, porque eso es importantísimo. Si nosotros trabajamos a través de un proceso inclusivo, participativo, en el que demos cuentas, no solamente al año, y que hagamos una reunión en la que presentemos nuestro informe y ahí nos vemos con la ciudadanía.
Ese contacto, esa vinculación tiene que ser constante y permanente con la ciudadanía, cosa que tengan total claridad de lo que nosotros estamos haciendo. No nos olvidemos también que la ley es muy clara en el tema de revocatoria y nosotros ahí tenemos la posibilidad con total seriedad que si no estamos cumpliendo nuestro rol, pues indudablemente la ciudadanía tiene que castigarnos para poder nosotros siempre tener ese objetivo muy claro de que esta es una función muy delicada, un lugar, una asamblea, un espacio en el que vamos a legislar, en donde estamos hablando que se trata lo más, lo más importante, que es generar leyes para el Ecuador. Entonces nosotros no podemos seguir jugando de esa manera. Entonces yo pienso que hay que recuperar la imagen, de acuerdo a lo que hemos conversado, dentro de nuestra propuesta es con la ciudadanía. Eso es la base fundamental. ¿Cuál sería el primer paso entonces para librarse de esas sombras de corrupción que deja una buena parte de los legisladores que están saliendo ahora? Trabajar constante y permanentemente con la ciudadanía. No esperar al año para rendir cuentas, sino la rendición de cuentas tiene que ser constante y sobre todo la generación de nuestros proyectos de ley, de nuestras propuestas, de todo lo que se venga haciendo, tiene que hacerlo o tenemos que hacerlo de una manera articulada con la ciudadanía. Solamente así, en el hecho de que ellos tengan conocimiento claro de lo que nosotros venimos haciendo con toda la objetividad y toda la transparencia, porque nosotros vamos a ser los portavoces de la generación de los proyectos de ley, de las reformas, de la extinción. Vamos a ser los portavoces porque así es como se debe construir leyes, no hacerlo de una manera unilateral, creyendo que estamos sentados en la curul y eso nos da la potestad para tomar las decisiones de manera unilateral. Eso es lo que propone. Correcto. Si su partido consigue una bancada en las próximas elecciones, ¿cuál será su posición? ¿Tendrán estos 100 días de cortesía, digamos, que se suele dar al gobierno para empezar todo? ¿O planean sentarse en la oposición desde el primer día? Nosotros lo que pensamos es ser proactivos para el desarrollo del país. Aquí no se trata de oposiciones o estar a favor. Aquí lo que tenemos que hacer es sentarnos. La camiseta simplemente se la utiliza en campaña. Una vez que asumamos nuestro rol ya como asambleístas, pues será ponernos la camiseta del Ecuador, y no simplemente estar pensando en cálculos políticos, porque aquí tenemos que ser propositivos. Y para cambiar la imagen de la Asamblea, pues desde el primer día uno tiene que ser muy objetivo con sus propuestas. Si en este momento los candidatos hemos aceptado esta delicada, digamos, pues, este delicado objetivo que nos hemos trazado, hemos aceptado el ser candidatos, pues indudablemente tenemos que estar preparados, sentirnos capaces que el primer día que nosotros asumamos ya este rol, cumplirlo a cabalidad. Yo no creo en los 100 días, yo creo que cuando existe voluntad y decisión, tiene que existir ese compromiso férreo desde el primer día para trabajar por los y por las ecuatorianas. Precisamente un poco en la capacitación de la que usted me hablaba, de la formación, ¿está haciendo su partido algo concreto para capacitar a los candidatos sobre procedimientos legislativos y las funciones del Parlamento, las funciones parlamentarias? Bien, como Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4, nosotros ya venimos trabajando desde hace algún tiempo. Somos un movimiento nuevo, del cual soy fundadora. Fuimos ya reconocidos por el CNE legalmente en el año 2018. Es la primera vez en la que estamos participando en una elección para presidente, para asambleístas y para parlamentarios andinos. Nosotros nos hemos venido ya formando. Es más, siempre hemos sido críticos de que un movimiento partido político debe tomar en serio la escuela de formación política para generar nuevos liderazgos y sobre todo para aquellas personas a quienes nos han tomado en cuenta, a quienes nos han dado ese espacio y prácticamente en el caso de nosotras las mujeres, pues nos han dado ese espacio que nos corresponde por derecho para cumplir ese rol
político dentro de la sociedad, pues nosotros nos tenemos que preparar. Es por ello que no estamos de acuerdo en el número de asesores, no estamos de acuerdo en el número de asambleístas, no estamos de acuerdo incluso en el tema de sueldos. ¿Por qué? Porque eso muchas de las veces es el plus agregado que nos lleva muchísimos. ¿A qué? A querer llegar, pues no debe ser así. El tema es llegar con mayor objetividad para aportar por el desarrollo del país y sobre todo ciertas instituciones como el caso de la Asamblea, a conciencia en las situaciones actuales, no pueden ser ciertas instituciones privilegiadas cuando resulta que nuestros hermanos ecuatorianos al momento no cuentan con los recursos suficientes, están desempleados y no tienen el recurso para llevar el pan a la mesa. Allí se genera esa brecha de inequidad, porque nosotros no estamos actuando de manera justa, no estamos dando el ejemplo. Por lo tanto, también uno de los planteamientos nuestros ha sido ese. El desprendimiento es fundamental, solamente así vamos nosotros a cambiar la mentalidad de muchísimo para que el Ecuador salga adelante, ¿sí? Desprendiéndonos, dejando esa vanidad política, el de no llegar a obtener simplemente un espacio político, un poder económico. Eso debería ser muy, muy, muy aparte, porque lo fundamental es más bien aportar de manera objetiva y ponerse la camiseta del Ecuador. Listo. Muchísimas gracias. Esta ha sido la entrevista con Rocío Jucas Salazar, candidata asambleísta nacional del Movimiento Ecuatoriano Unido. Muchas gracias.